patologías cardíacas. En cuanto a su que es la Nacional de Examen de Salud y Nutrición, que por sus siglas en inglés es NANES, se observa que el mayor porcentaje de hipertensión arterial es correspondido a los hombres hasta los 45 años. Después de los 45, entre los 45 y 64 años, se va a equiparar esta condición en cuanto a porcentajes, tanto en hombres como mujeres, para que después de esta edad, pues corresponda el mayor porcentaje a las mujeres, ya que la prevalencia llega a ser del 38% en personas entre los 50 y 59 años, el 51% entre los 60 y 69 años, y más del 66% en mayores de 70 años, llegando hasta un 75% en las mujeres. En otro estudio, que es el estudio Carmela, que es el Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation en Latinoamérica, la prevalencia de hipertensión arterial fue de un 13.4%, pero en las mujeres fue de un 12.4%. Realmente fue bastante cerrado, y estuvo distribuido de la siguiente manera: el 24.1% fueron las que estuvieron diagnosticadas, el 45% entre las edades de 55 y 64 años, un 68.8% solamente estaban alertadas, y un 31.2% no sabía de su hipertensión arterial, y de estos también el 30.2% ya estaban tratadas y controladas. Algunos de los aspectos fisiológicos que hacen diferente la expresión de la hipertensión arterial en la mujer, a diferencia de la del hombre, nos remarcan dos. Una es la del 17-beta-estradiol, el cual tiene un efecto vasodilatador, antiproliferativo y antioxidante por efecto beta-androgénico de óxido nítrico, especialmente en la mujer premenopáusica. Y como mencionaba, después de las edades, después de los 54 o 60 años, nos evalúan que las mujeres tienen un gasto cardíaco 10% más alto, lo que representa un 10% menos de resistencia vascular, lo que lleva pues a una presión de pulso más elevada y una frecuencia cardíaca mayor. En cuanto a nuestras causas de hipertensión arterial, las podemos evaluar en dos aspectos. Una que la vamos a clasificar como potencial, cuando pues nuestra etiología no la podemos identificar, y esa representa hasta un 90% de la población de mujeres, y un 15% considerarla como secundaria cuando ya proviene de una causa subyacente identificable. Pues entre las más comunes tenemos las enfermedades renales primarias, el uso de anticonceptivos orales, la inducida por fármacos, toxicomanías, el feocromocitoma, hipertensión renovascular, síndrome de Cushing, entre algunas otras enfermedades. En cuanto a nuestro enfoque clínico inicial y diagnóstico, pues es importante resaltar que alrededor del 50% de las pacientes que llegan a consulta ya llegan con lesión de órgano blanco, además de que ignoraban que tenían pues hipertensión arterial. Realmente el enfoque clínico por estas causas está encaminado pues a la detección primaria mediante diferentes programas. Pero pues bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta, como mencioné, si hay o no la presencia de lesión de órgano blanco, además de tener en cuenta si la paciente es una paciente que lleva una medición ambulatoria o solamente una medición en casa, para que así pues tengamos en cuenta los valores. Justamente eso vamos a tener que diferenciar una vez que sepamos que tiene alguna evidencia clínica de lesión de órgano blanco, para así evaluar si tiene unos valores de entre
según creo que es la última evaluación, no sé si fue la de 2018 de la AJA, una presión elevada de entre 120 y 129 y menor de 80. O ya comenzar con hipertensión arterial de estadio 1, como valores entre 130 y 139 sobre 80 y 89 más o menos. O ya si realmente nuestra paciente padece de una hipertensión arterial severa, con valores de igual o mayor de 160 sobre mayor o igual a 100, para así poder recomendar el inicio de un manejo farmacológico. Además de esto, pues, como mencioné, nuestro enfoque tiene que ser diseñado principalmente a la detección precoz, pero pues no sé si al menos aquí en el país o en sus comunidades se haga, pero pues yo he visto, yo creo que nunca, realmente nunca he visto, si hay programas comunitarios de educación pues acerca de la presión arterial, o si hay estrategias operacionales para y adultos jóvenes fuera de lo que a veces se nos comenta pues en escuelas. Realmente de ahí en fuera, al menos de donde yo soy, pues nunca he visto ese tipo de estrategias, pero pues sería encaminado eh, a, eso, pues nuestro enfoque clínico. Y como mencioné, pues nuestro manejo va a ser realmente reducir el riesgo cardiovascular global pues a un largo plazo, pero además de identificar las cifras de presión arterial, debemos promover los cambios terapéuticos en el estilo de vida, los cuales pueden ser pues mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, reducir toxicomanías como el tabaquismo o el alcoholismo, aumentar la actividad física regular y mejorar la dieta. Y en cuanto a mujeres que reciben anticonceptivos orales, se recomienda cambiar pues a medicación con un bajo contenido estrogénico o suspenderlas en caso de un control inadecuado. La rúbrica también nos mencionaba que tenemos que tener muy en cuenta lo que son los estadios de hipertensión en el embarazo, que realmente también es una cuestión muy importante. Y la GPC realmente nos dice del embarazo, pero pues también podemos comenzar con mediciones desde la semana 20 de gestación, para así poder clasificar bien sus estadios, como la hipertensión gestacional, la preeclampsia leve, la preeclampsia severa, la eclampsia, la preeclampsia supuesta a hipertensión crónica y pues la hipertensión crónica. De esta, al igual que la anterior, identificar pues las cifras de tensión arterial que ya se consideran elevadas desde las 20 semanas de gestación o después de las 12 semanas de parto, además de evaluar si existe una evidencia de proteinuria y otros valores como la creatinina, plaquetas, aumento de DHL y signos y síntomas como la cefalea persistente. Además de que, bueno, de esta, la hipertensión gestacional va a ser tratada con metildopa. Y en cuanto a a una paciente que no está siendo gestante, pues simplemente se va a hacer mediante su evaluación ambulatoria para así pues evaluar si se inicia con el uso de uno o dos antihipertensivos, obviamente a dosis toleradas, y después de esto pues evaluar si se necesita hacer un escalonamiento a un tercer o cuarto antihipertensivo. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran comentar? ¿Nadie? ¿Todo está bien? ¿Seguros? Bueno, lo primero que decía Gamaliel es respecto a la educación y promoción de la salud, ¿no? Pues tendríamos que hacerlo intramuros y extramuros, y se lleva un programa de
Ahí se me fue, autocuidado, grupos de autoayuda, que para mí no funcionan, ya incluso ya lo he hecho estadísticamente, solo funcionan, que creo que el 0.6%, algo así, saqué los resultados hace algún tiempo, donde pues los grupos de autoayuda no está el personal médico capacitado para llevar ese grupo, que lo hacen los mismos pacientes y pues no tiene resultados ideales, ¿no? Entonces, sí existen, entre comillas, están descritos, pero pues realmente no funcionan. Si dentro del mismo hospital, por ejemplo, decía, hablando de toda la población, no existe el módulo de, bueno, el módulo sí existe de adolescentes, pero pues no funciona, ¿no? Ahora imagínense fuera. Pero sería algo que se supone que es a lo que le quiere apostar el primero, sino el cero nivel de atención, ¿no? Les decía, a todos los gobiernos no les preocupa la salud de la población y mucho menos a este, pero sería una buena técnica porque con eso podemos evitar no nada más la hipertensión, sino muchas enfermedades crónico-degenerativas como son la obesidad. Somos el primer país en obesidad. ¿Y qué estamos haciendo? Eso te condiciona que aumenten los lípidos, que se presente hipertensión, que se presenten cardiopatías y no estamos haciendo absolutamente nada. Pero bueno, pasando ya al tema de la hipertensión, me llamó la atención, siguió, ¿no? De hipertensión, dijimos hipertensión sistémica, hipertensión durante el embarazo y cómo diagnosticamos la hipertensión, el cambio de hipertensión para ya considerar la preeclampsia o eclampsia. ¿Quién me lo explica? Porque a mí no me quedó claro. A ustedes sí, porque pregunté si tenían dudas y nadie me dijo, entonces a ver quién me lo explica. Elizabeth. Sí, doctora, pues si es preeclampsia sería después de las 20 semanas de gestación. Entonces, pues, entonces ese sería pues un punto importante que tomaríamos en cuenta. Y pues ya se va a considerar pues la tenemos que tener a la paciente en control en todas sus consultas a las que vaya acudiendo, que pues sabemos que por lo menos deben de ser 5, entonces llevar un buen control sería lo mejor para prevenirla y diagnosticarla a tiempo. ¿Cuándo tengo que prevenir preeclampsia? ¿Y cómo? Ya me dijiste a las 20 semanas, pero ¿cómo? ¿No? Dijeron que ya no tenían dudas, Cristal. Sí, doctora. Bueno, debemos ver que si la paciente no ya tuvo un antecedente de algún embarazo previo con presión arterial alta, también si nuestra paciente pues tiene obesidad o si tiene más de, si tiene una edad de 40 años, también si solamente es un producto o si hay 2 productos o hasta más. También yo llego a tu consulta a las 20 semanas de embarazo, 20, 24 semanas de embarazo. ¿Qué haces? Tengo, no sé, tenemos de las añosas, sino también en las mujeres menores a 20 años o mayores a 35, en quien se puede presentar esta patología. Bueno, entre más frecuentemente se presenta, su etiología aún no es bien definida, es idiopática, entonces yo llego a tu consulta, tengo 30 años, ¿qué haces? Tengo, dije, ¿qué? 24 semanas de embarazo, ¿qué haces? 30. No, 24 semanas, 30 años, ¿qué haces? Pero, bueno, es revisar a la paciente. Bueno, la revisaría si tiene una presión alta.
También puedo observar si tiene edema en en sus manos o hasta en los pies. Preguntar si ha presentado dolor de cabeza, los signos de alarma de un embarazo. No, ninguno, ¿qué haces? No, ningún síntoma. Ningún signo de alarma, ¿qué haces? Pues Está fácil. ¿Qué procede? No tengo ningún signo de alarma, no soy obesa, tengo mi peso ideal, no tengo antecedentes de embarazo con todos los que mencionaron, no tengo embarazos anteriores con hipertensión, no he padecido preeclampsia, eclampsia. Es mi primer embarazo, por decirlo. ¿Qué haces? Tú como médico, ¿qué haces? Pues recomendaciones, mandar una dieta, evitar altos consumos de sal, continuar con el control prenatal y pues mencionar los signos de alarma. Ok, Osvaldo. Ya lo dijo, doctora, lo que iba a decir. ¿Qué dijo? Pues el No me control ha de dieta, contestado la pregunta que yo hice. bueno, sobre todo los hábitos, ¿no? El control prenatal con su médico, tener al tanto las vacunas que le tocan durante su embarazo, que por ejemplo pueden ser influenza. Ahí vas. ¿Mande? Ahí vas bien. Sobre todo eso para prevenir enfermedades, una buena dieta balanceada y si se puede hacer, incluir un tipo de ejercicio pasivo. A ver, dijeron que no tenían dudas. ¿Quién está exponiendo? Yo, Doc. Gamaliel. Gamaliel. ¿Tú nos hablaste de hipertensión? Sí. Ok, bueno. Es que luego me ponen aquí quién está presentando y no sé. ¿Qué? La misma pregunta, ¿qué haces con esa Pues paciente? si tenemos a una paciente como la que menciona, igual consideraría lo mismo, simplemente seguiría evaluando a la paciente, desde luego seguir con la promoción de la salud, en cuanto a hábitos y dieta, inmunizaciones, pero pues creo que también es importante recalcar que, como hizo la primera pregunta de cómo sería diferenciar el paso de entre preeclampsia, pues como mencioné sería evaluar los niveles de proteinuria, que sería dentro de los laboratorios que solicitamos, entre los controles Pero prenatales. yo no tengo datos, ningún dato. Aún así me pides la proteinuria, la proteína en orina. Sí, según lo que yo recuerdo, son laboratorios y gabinete, pues que realmente están como obligados, porque Ajá, exactamente, esa es la respuesta que yo necesitaba. ¿Cómo vamos a prevenir? Pues de 20 y 24 tenemos que enviarles su solicitud de proteína en orina, ¿sí? O sea, los laboratorios al inicio, que ya dijimos son los básicos: biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, BDRL, VIH, tipo de sangre, nada más serían los... y una prueba de embarazo al inicio, ¿sí? Posteriormente, sí. Y si no, en la segunda consulta, si fue hasta las 20 semanas o si fue subsecuente, pero a las 20 semanas yo tengo que mandarle estudios de laboratorio donde le solicite la proteína en orina, que es lo que les estaba preguntando. ¿Qué haces con esa paciente que tienes ahí frente a ti? ¿Qué le indicas? ¿Sí? Pues los estudios de laboratorio. Entonces no quedó claro, entonces tengo que identificar si está alterado, si no está alterado,
en este caso soy una paciente sana que probablemente pues mis estudios salgan normales, pues entonces continúo con el control del embarazo. Si hay presencia de proteína en orina, ¿qué pasa? Ya te llevo los estudios de laboratorio a la 25ª semana, me los hicieron inmediatamente, sí. Ya presento los estudios de laboratorio y tiene 350 miligramos de proteínas. ¿Qué pasa? ¿Qué procede? ¿No? ¿Nadie? ¿Cuánto dijo, doctora? 350. Ya empieza a entrar en ciertos criterios, doctora, para poder tratar de manejar las complicaciones de la preeclampsia y evitar Ya que... diagnostico una preeclampsia, exactamente, pero ya diagnostico la preeclampsia, o sea, para eso le solicité, si están normales, pues no pasa nada, mi paciente es normal, pero si ya tiene incluso la presencia de sola de proteína, ¿no? No que exceda ya la cifra de 300 miligramos, sino que ya presentó proteinuria, pues hay que mandarle pruebas de funcionamiento renal, cómo está la creatinina, etcétera. A lo mejor no tiene, a lo mejor sus cifras están normales, a lo mejor es una paciente que tiene cifras altas de presión arterial, pero es asintomática, entonces por eso me tengo que basar arterial en la hipertensión. En el hipertenso puede ser asintomático, puede pasar desapercibido. Ahora, mi paciente puede ser que sea hipertensa y no sabe. Entonces, tiene cifras altas de presión arterial, tiene ¿qué será? 130 arterial, pero ella no manifiesta ninguna molestia, le mando su examen de proteína en orina, sale negativo. ¿Cuál es su diagnóstico? Hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional, que si es que no la presenta antes, sino pues tiene una hipertensión arterial sistémica. Si mi paciente me refiere que ya tenía hipertensión antes del embarazo, pues una paciente con hipertensión arterial. Si la presenta, la adquiere durante el embarazo, es una hipertensión gestacional. Pero si ya hay presencia de proteína en orina, pues entonces ya cambia el diagnóstico y es una preeclampsia. Y es una paciente de alto riesgo, la cual tengo que irla evaluando para evitar que pase a preeclampsia. Entonces tengo que enviarla a segundo nivel para que la evalúen, me la regresen y yo la siga controlando si es que está estable. En caso de que las cifras de presión arterial no disminuyan, lo que se utiliza frecuentemente es alfa-metildopa, no mejore la proteinuria, sino al contrario, se eleve, pues entonces esa paciente pues probablemente va a evolucionar a una eclampsia. ¿Cuál es el tratamiento de eclampsia no farmacológico? Andrea Delgado. ¿No está Andrea Delgado? Bueno, punto menos. Hugo. Sara. ¿Cuál de las dos? Disculpe, doctora. La que quieran, por favor. Tiene nombre repetido. ¿No? ¿Ninguna de las dos? ¿Dijo farmacológico o no farmacológico, doctora? No, farmacológico. Pues vamos a tratar de cuidar su alimentación, como ya habíamos dicho, pero también el tipo de actividades a las que esté sometida y estarle haciendo chequeos regulares de presión, como cuando vamos a diagnosticarla, para que podamos estar pendientes de sus niveles de tensión arterial. Voy a ver. Sara.
Sí, ¿quién habla? Perdón. Cuando existen, bueno, ya convulsiones, leí que se puede utilizar sulfato de magnesio. Ajá, pero si no cede al tratamiento farmacológico. Tienen que inducir el parto, doctora, porque hay gravedad, se tanto suspende para el la embarazo. madre y el... Ajá. Entonces, ese es el tratamiento, y aquí no lo tocamos. Por eso les decía, ¿tienen dudas? ¿No tienen dudas? Entonces, aquí todo tiene que aclararse, ¿sí? Entonces, mi paciente no cede al tratamiento, hay que interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Porque si no, la paciente pues va a terminar con un síndrome de HELP, un accidente vascular o la muerte, vascular cerebral o la muerte, va a quedar con secuelas, etcétera. Entonces, suspendemos el embarazo y probablemente se pueda volver a embarazar, mientras que si fallece, pues ni bebé ni mamá, ¿no? Independientemente de la edad del embarazo, si el producto es viable o no, pues hay que suspenderlo, ¿sí? Entonces hay que tratar esto con mucha delicadeza, eso ya le corresponde pues al tercer nivel, donde ya está la paciente que no responde al tratamiento y hay que explicarle perfectamente bien. Pero entonces esto hay que explicárselo desde el inicio cuando empieza a aumentar la presión para que ella lleve todos los cuidados necesarios y decirle cómo puede ir evolucionando su problema, ¿sí? Adelante, por favor. Dudas las aclaramos. Si no tienen dudas, yo pregunto, Adelante, por favor, porque esto tiene que quedar claro. Es básico para la atención que ustedes van a brindar en su consulta privada, pública, etcétera. Sí, adelante. Bueno, compañeros, ¿sí me escuchan? Va a ser un estado general de bienestar físico, mental y social. Y este no va a ser nada más la ausencia de las enfermedades en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, pues como tal, la salud reproductiva va a ser la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y con una libertad de procrear y el tomar la decisión de si hacerlo o no y cuándo poder hacerlo. La siguiente, por favor. Gama. Perdón, compañero. Está un poco lento mi Teams. No te preocupes. ¿Ya cambió? Ya. Bueno, el tener hijos es una responsabilidad tanto del hombre como de la mujer, por lo que pues es importante que ambos tomen la decisión al planear el embarazo. Se debe de entender el compromiso que esta va a llevar y pues se debe preparar de una manera adecuada para esta etapa de una vida ya como tal en familia. El hombre y la mujer pues deben estar conscientes de que pues ella va a llevar un gran riesgo si se embaraza, ya sea en los extremos de la vida reproductiva, como comentaba la doctora, ya sea antes de los 20 años o después de los 35, ya que pues existe una mayor probabilidad de tener y pues también en el parto. Además de que pues entre todos los riesgos que podemos tener destacan mucho pues el aborto, la preeclampsia, un parto prematuro, que el hijo nazca un peso inadecuado, ya sea menor de 2,5 kilos o mayor a 4, también que pueda tener un hijo con malformaciones o alguna otra complicación. Por lo que es recomendable que toda mujer deje pasar por lo menos 2 años entre cada embarazo para que pues pueda recuperarse tanto del desgaste físico que ya haya dejado, así que además de que pues al recién nacido que haya tenido pueda tener una mejor lactancia y pues los cuidados y las atenciones sean de lo mejor. La siguiente, por favor. ¿Qué debe tomar en cuenta la mujer? Lo más importante pues es una buena historia clínica en este caso, porque pues debe tomar en cuenta los embarazos anteriores, ya que los riesgos pueden repetirse y afectar tanto a ella como a su hijo. Por ello, pues si en algún otro embarazo presentó que el hijo pues haya tenido un nacimiento que su peso fuera menor a 2,5 kilos y mayor a 4, se debe de informarle, además de que si ella ha tenido un problema en el parto, ya sea parto difícil o por cesárea,
parto prematuro, algún aborto, un bebé muerto, si presentó presión alta, preeclampsia, hemorragias o alguna hinchazón en una parte de su cuerpo durante todo el embarazo, se debe comentar antes pues a su médico familiar para que pues con al menos 3 meses de la fecha de que se planea un nuevo embarazo, para que se le pueda otorgar una orientación preconcepcional y pues se evalúe íntegramente la condición de la salud. Y pues en este caso es necesario aplicar en caso que haya tenido un historial de estos, bueno, que haya presentado alguna de estas complicaciones, para tomar las medidas necesarias para que la gestación y el parto pues se desarrollen adecuadamente. La siguiente, por favor. Bueno, los cuidados durante el embarazo y después del embarazo. Es muy importante que la atención prenatal, ya que es la atención que van a recibir una mujer mientras pues está embarazada. El recibir la atención prenatal tan pronto y con regularidad puede ayudar tanto a las madres futuras como a los bebés. En esto para mantenerse ambos sanos. En esto se va a tener que dar una visita regular entre los médicos para que detecten y puedan tratar algún problema que se puede presentar. La mejor condición de la salud es durante el embarazo. Es importante pues que acuda a la vigilancia prenatal en cuanto presente manifestaciones o sospeche que está embarazada. Las más comunes son el retraso de la menstruación por más de 10 días, puede presentar náuseas o vómitos, sobre todo por la mañana, un exceso de sueño, estar cansada, más del usual, por así decirlo, sensación de plenitud o hipersensibilidad en los senos, y también pues tener el deseo de orinar con más frecuencia de lo habitual. En la primera consulta prenatal, como tal, se va a elaborar y registrar lo que es la historia clínica, que es lo más importante en estos casos, además de que se va a realizar como tal el diagnóstico del embarazo, calcular la edad gestacional, la fecha probable de parto. Se va a buscar algún factor de riesgo para diabetes gestacional, identificar datos de depresión, se le va a hacer una exploración completa, además de que se le va a implementar, pues, como tal, medidas higienodietéticas para sus cuidados. Se le va a explicar como, por ejemplo, también lo del ácido fólico y los exámenes de laboratorio y gabinete que se le van a solicitar desde el primer consulta de atención. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, en la alimentación se le va a implementar que realice las 3 comidas, durante el día, incorpore todos los grupos alimenticios. Durante el embarazo, la mujer debe de ser muy cuidadosa con su alimentación para que así, pues si es deficiente, pues puede tener un hijo con bajo peso y con mayor riesgo de sufrir enfermedades y de morir. También se debe incrementar el consumo de verduras, frutas, dando la gran variedad a sí mismas, además de que debe incluir suplementos ricos en calcios, hierros y ácido fólico. Además de que se debe evitar algunas, cosas como por ejemplo pan de dulce, pastelitos, galletas, entre otras cosas que puedan afectar, como por ejemplo que tengan mucha grasa y azúcares y que no contengan vitaminas y minerales y pues fibra para que, no entre en una dieta correcta. Además de que no se debe abusar pues de la sal o alimentos que contengan, como por ejemplo en los embutidos, los enlatados, todo eso se tiene que evitar, además de que pues lo más importante, pues evitar bebidas con alcohol y pues también evitar el abuso de picantes y condimentos. La siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar a la actividad física, también como dato, en caso de que pues ella presente algún estreñimiento, se debe de alimentar la ingesta de fibra, como por ejemplo la naranja en gajos, mandarina, piña, todo aquel que
que le puede ayudar a mejorar su digestión, además de que también debe tomar la suficiente cantidad de agua que ella requiera. En tanto a la actividad física, se puede practicar alguna rutina de ejercicio moderado durante casi todo el embarazo, excepto pues ya los 2 últimos meses o cuando el médico se le indique, por lo cual debe guardar reposo. En todo caso, un ejercicio es recomendado en la caminata a paso normal por 30 minutos diarios, y pues como tal se debe evitar un ejercicio intenso y extenuante, a menos, bueno, eso es como se sienta la paciente, pero pues permanecer acostados con las piernas extendidas y elevadas durante mínimo 10 a 15 minutos, también durante 3 veces al día, y pues evitar las cargas pesadas y pues permanecer mucho tiempo de pie. En general, la siguiente, por favor. Bueno, antes que eso, en general, pues se debe usar ropa cómoda, siempre holgada. No debe usar ropa interior de algodón para evitar una sudoración excesiva. Una cómodo de tacón bajo para evitar, pues así, alguna caída o como tal el dolor de cadera y espalda. En el cuidado higiénico, pues cepillarse los dientes después de cada comida, un baño diario, lavado de genitales, cambio de la pantaleta. No se debe hacer, pues como tal, los hábitos de fumar, consumir alcohol, alguna droga o automedicarse. Siempre debe estar en contacto con su doctor. Como tal, en las relaciones, en este caso, si se quiere tener relaciones, si no le ocasiona molestias, puede continuar con relaciones sexuales con su pareja, evitando posiciones que sean incómodas para el embarazo. Entonces, en caso de presentar alguna infección vaginal, amenaza de aborto, parto prematuro, el médico, pues como tal, debe de estar al pendiente y debe indicar que se suspenda en tanto hasta que se solucione cualquier problema. Los datos de alarma o peligro que se pueden presentar en complicaciones del embarazo, pues son vómitos persistentes que no van a responder a medidas habituales en los primeros 3 meses de embarazo, que existan dolores de parto antes de cumplir los 9 meses de gestación, que exista un dolor o ardor al orinar en cualquier momento del embarazo, que el flujo vaginal sea abundante, tenga un mal olor, amarillento en cualquier momento del embarazo, que exista un sangrado vaginal con o sin dolores de parto en cualquier momento del embarazo, que exista una salida súbita y abundante de líquido claro a través de la vagina en cualquier momento del embarazo, que pueda presentar un dolor de cabeza continuo, zumbidos de oídos, visión de luces o manchas, dolor en la boca del estómago, o existe una disminución o ausencia de los movimientos del bebé en los últimos 3 meses. En este caso, se debe de presentar inmediatamente con su servicio de ginecobstetricia para que pueda tener la mejor atención oportuna. La siguiente, por favor. Bueno, en tanto al diagnóstico de diabetes gestacional, pues se ha demostrado que la necesidad de realizar el tamiz, una curva de tolerancia a la glucosa oral entre la semana 24 y 28 de la gestación en mujeres de moderado riesgo, así como las pacientes de alto riesgo, tuvieron resultado como tal, de acuerdo a la GPC, de una glucosa normal en la primera visita. Es recomendable siempre realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de la semana 13 a toda persona embarazada, para una detección temprana de mujeres. Es recomendable como tal evaluar el riesgo de diabetes gestacional en toda persona embarazada desde la primera consulta prenatal. En embarazadas con diabetes gestacional se recomienda realizar la glucosa en ayuno de la 24 a la 28 semana de gestación, y en el caso de que el resultado sea mayor a 92 miligramos sobre decilitro, se debe realizar la
búsqueda de diabetes gestacional en 1 o 2 pasos de acuerdo al criterio médico y la infraestructura de la unidad donde se está presentando. En este caso, una persona embarazada en el primer trimestre con alguna alteración de la glucosa en ayuno y en ausencia de síntomas, se le va a pedir que se realice una curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos o una nueva determinación de glucosa en ayuno, o si se cuenta con el recurso, pues como tal, una de hemoglobina también. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto... sí, doctora, gracias. En cuanto a la evaluación de riesgos de diabetes gestacional, de acuerdo a la GPC, lo vamos a clasificar en riesgo bajo, riesgo intermedio y un riesgo. Las características incluyendo un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, sin diabetes conocida de familiares de primer grado, que tengan una edad menor de 25 años, un índice de masa corporal normal antes del embarazo, un peso normal al nacer, sin algún antecedente de una alteración del metabolismo de la glucosa o sin una historia por resultados obstétricos. De riesgo intermedio, pues van a ser como tal que no cumpla criterios ni de bajo ni de alto riesgo, y ya en un riesgo alto se va a presentar que tengan una obesidad severa, que tengan ya como tal diabetes conocida en familiares de primer grado, antecedentes de alguna alteración del metabolismo de la glucosa, tengan un diagnóstico ya de la intolerancia a la glucosa o también un previo de un síndrome de ovario poliquístico. También se debe tener en cuenta que en este grupo van a pertenecer los de productos macrosómicos y como tal una presencia de glucosuria. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos a lo que es la prevención de la eclampsia, y esta pues es procedida por parte de los signos y síntomas que pueden o no tener de la ¿Qué se debe hacer aquí? Es recomendable que pues el interrogatorio, sobre todo de los síntomas clínicos premonitorios que puedan ayudar a predecir la aparición de la eclampsia. Entre ellos, los más importantes, de acuerdo a la GPC, van a ser que se encuentre cefalea occipital o frontal persistente, fosfenos, fotofobia, epigastralgia, dolor en el cuadrante superior derecho o en ambos, y pues alguna alteración del estado mental. Aquí entra lo que ahorita comentaba la doctora, que el diagnóstico de la eclampsia se va a asociar generalmente con la proteinuria en una triarreactiva. De hecho, me parece que la GPC mencionaba que en un estudio reportó que el 48% se encontraba proteinuria y que en un 14% se encontraba ausente. Entonces, la ganancia excesiva de un peso por semana durante el tercer trimestre puede presentar el primer signo antes del desarrollo de la eclampsia. Aunque pues en este también el edema podría estar ausente. En esto mencionar que la hipertensión severa puede ocurrir también del 20 al 54% de los pacientes, que mi compañero también lo mencionó. En este caso, el sulfato de magnesio va a manejar un rol muy importante, ya que está establecido claramente en el tratamiento y la prevención de las convulsiones y su recurrencia. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso, el tratamiento con sulfato de magnesio para el manejo de la eclampsia, pues va a ser como tal una eclampsia con crisis, va a ser de 4 a 6 gramos intravenoso, en 5 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica y se tiene que pasar en 5 minutos.
Ya de mantenimiento va a ser 1 gramo intravenoso por hora y se va a diluir en 900 mililitros de solución fisiológica con 10 gramos de sulfato de magnesio y se tiene que pasar a 100 mililitros por hora en 24 horas. Si presenta una recurrencia de convulsión, se van a dar de 2 a 4 gramos para pasar en 10 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Para un monitoreo que exista una evidencia de toxicidad, ya sea con un reflejo rotuliano, una frecuencia respiratoria menor a 16 respiraciones por minuto, que presente letargia o niveles de magnesio. La siguiente, por favor. Bueno, pasamos a lo que es el purperio. Vamos a ver, ya nos va a dar tiempo del purperio, pero pasa a la siguiente. Gama. Gamaliel, inicia la siguiente. Ajá, purperio inmediato tardío. Bueno, está muy corto, ¿no? Entonces, van a preparar cómo se clasifica el puerperio, cuáles son sus características en puerperio inmediato, inmediato, tardío, cuáles son sus características de los loquios, cómo debe evolucionar, cómo podemos nosotros evaluarlo. La mujer sigue muriendo en esta etapa del parto, la etapa final por sangrados, hemorragias, entonces tenemos que saber cómo prevenirla, ¿sí? Con los signos y síntomas que ella presente, la presión, qué es lo que tengo que administrar, etcétera. Esto es muy, muy importante. La preeclampsia, eclampsia es muy interesante, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, ya sería medicina interna, intensivistas o el propio gineco, ¿no? Pero esto del clima, del puerperio sí tenemos que atenderlo nosotros. En la preeclampsia, diabetes gestacional o eclampsia, tenemos que tener conocimiento para poderlo referir antes de que se complique. Pero ya en el puerperio sí nosotros tenemos que saberlo manejar. Todo médico tiene. Para mañana entrando, pregunto diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia y clasificación de puerperio. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ya todo quedó claro, mañana lo revisamos, por favor. Nos vemos mañana, muchas gracias. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Mañana terminamos, mujeres. Sí, doctora, lo más probable. Y entonces continuamos con adultos mayores, por favor. Nos vemos, adiós.